Las redes sociales siempre fueron algo para mí que miré con cierta distancia, también con curiosidad, pero siempre con cierta cautela, con cierta distancia a la hora de publicar, de compartir experiencias, ideas, cualquier cosa que se pueda compartir por ahí. Y, y desde hace un tiempo, cuando comencé a hacer mi camino interior, mi camino de conciencia, todo el trabajo emocional y el ir comprendiendo cómo funciona la realidad desde nuestras emociones, desde nuestros programas inconscientes y todo lo que implica ir descubriendo ese otro mundo que está detrás del mundo físico que ordena ese mundo físico. Y me dieron muchas ganas de compartir todo eso que iba aprendiendo, todas mis experiencias, todo lo que fui descubriendo y me parecía interesante. Y la realidad es que cuando comencé a hacerlo, como seguramente a muchas personas les ha pasado, no sabemos muy bien cómo se hace, cómo es esto de salir en videos, hablando a una cámara. Todo eso conlleva cierto trabajo interno también, ¿no? Para atreverse a mostrarse en las redes. Algunos lo tienen más fácil porque les resulta más fácil expresarse, a otros nos cuesta un poco más. Pero lo cierto es que cuando comencé a hacerlo y empecé a probar mi manera de expresar todas estas cosas que me parecen interesantes, me fui dando cuenta de que en mi voz había muchas palabras que no eran auténticamente mías, no me sentía cómodo usando determinadas palabras, determinadas ideas que por ahí sí me parecen interesantes, pero que no eran del todo mías, no las sentía del todo mías. Sentía que estaba repitiendo cosas que me habían gustado o que tal vez estaba aplicando en mi vida, pero aún así sentí que yo era otra cosa lo que quería compartir. Y decidí tomarme una pausa, decidí también volver a esa cautela, a descubrir a ver qué es lo que a mí me motiva para compartir acá en las redes. Y me tomé mi tiempo, me tomé varios años para ir descubriendo eso. Resultó que me fui dando cuenta de esto, ¿no? De que hay una voz interna que muchas veces a través de la información que conseguimos, a través de experiencias que vamos viviendo, va quedando un poquito tapada por creer que hay cosas por ahí más interesantes, más importantes que compartir. Eh, y bueno, me fui dando cuenta de que había una voz ahí que quería decir cosas, que quería expresarse de cierta manera, quería expresar ciertos procesos y que yo no le había dado mucho lugar en ese primer momento de salir a compartir cosas, ¿no? Y me fui dando cuenta también de que esto tiene mucho que ver con el camino de conciencia, con un camino interior de descubrimiento de nuestro ser, que es muy singular, que es muy auténtico. Cada uno tiene su propio camino y cada uno tiene sus maneras de ir comprendiendo, de ir abriendo capas en esa conciencia, en ese mundo invisible que todos llevamos dentro, que es donde están nuestros programas, donde están nuestras emociones ocultas, donde todo lo que vamos guardando, lo que vamos acumulando en nuestro inconsciente, lo podemos ir podemos ir descubriendo nuestros patrones, nuestros programas, todo eso. Creo que es eso, ¿no? Que tenemos una manera muy singular de ir avanzando en ese camino, y a la vez esto se relaciona también con el compartir ese camino, con compartir esas experiencias, cómo entendemos los procesos, cómo entendemos que funciona la conciencia, que funciona para nosotros, ¿no? Entonces sentí que me había pasado un poco eso, que me había enredado un poco con ideas de otras personas, con los caminos que tienen otras personas, que son todos muy válidos, pero
pero que yo no estaba pudiendo expresar cuál es mi propio camino, cuál es mi propio descubrimiento de mi ser, que obviamente no es para que nadie lo copie o mi intención no es dar recetas ni decir qué es lo que hay que hacer, pero sí compartir mi camino, mi experiencia, porque creo que de eso nos nutrimos, de ver cómo otras personas fueron comprendiendo su realidad, cómo fueron mejorando su vida, cómo fueron avanzando en estas capas de la conciencia. Y eso nos despierta a nosotros a descubrir cuál es nuestra manera y a entender de que tal vez nuestra manera sea única, sea auténtica y que podemos ir poco a poco descubriéndola, descubriendo cómo es ese caminito para ir avanzando en el mundo interior y a la vez poder expresarnos también desde ese propio camino, desde esa propia experiencia. Así que por eso quería hacer este video para aparecer otra vez un poco por acá y intentar compartir ahora desde esta mirada más genuina, más auténtica, más alineada con mi propio camino, más allá de que todas las cosas que he compartido son grandes verdades que las sigo sosteniendo y me parece que son muy interesantes para este camino de conciencia, para este descubrir cómo funciona nuestro mundo, nuestro mundo inconsciente, nuestras emociones, los programas que traemos incorporados y que hacen que vivamos la realidad que vivamos y que podamos ir transformándolos para vivir cada vez mejor, más plenos, más en paz, más en abundancia. Así que bueno, dejo este videito por acá y seguramente estaré compartiendo un poco más de mis reflexiones, de mi camino, de mi propio camino y de cosas que creo que pueden ser interesantes para todos, para cualquiera que resuene con este camino de la conciencia, de descubrirnos, de ir pudiendo transformar esos patrones, esos programas que llevamos en nuestro inconsciente para vivir mejor. Así que bueno, les mando un abrazo, gracias por estar ahí, gracias por mirar y nos vemos pronto.